Hablo con tantos jóvenes inteligentes, fantásticos, ambiciosos, idealistas y trabajadores que recién egresan de la universidad. Están en sus primeros trabajos y les pregunto, ¿cómo les va? Y dicen, creo que voy a renunciar. Y respondo, ¿por qué? Y me dicen, no estoy generando impacto. Y digo, sabes que has estado aquí solo 8 meses, ¿no? Tratan a la sensación de satisfacción o incluso al amor, como si fuera una búsqueda del tesoro, como si fuera algo que buscas. Mis amigos millennials han pasado por tantos trabajos donde o los han despedido, quiero decir, es mutuo, o renuncian, porque no están generando impacto o no están encontrando lo que estaban buscando, no se sienten satisfechos, como si fuera una búsqueda del tesoro, el amor, o un trabajo que te guste, no es algo que descubras. No es como, encontré el amor. Aquí está. Encontré un trabajo que amo. Así no es como funciona. Ambas cosas requieren mucho trabajo. Estás enamorado porque trabajas muy duro todos los días de tu vida para permanecer enamorado. Encuentras un trabajo que te da felicidad porque trabajas duro todos los días para servir a los que te rodean y mantienes esa alegría. No es un descubrimiento. Pero el problema es la sensación de impaciencia. Es como si toda una generación estuviera al pie de una montaña y supieran exactamente lo que quieren y pueden ver la cumbre, pero no pueden ver la montaña. Ese gran objeto inamovible. No debe ser una condena, no es de lo que estoy hablando. Toma un helicóptero, escala, no me importa, pero hay una montaña. La vida, la carrera profesional, las relaciones, son viajes. El problema es que toda esta generación tiene un sentido institucionalizado de impaciencia. Tienen la paciencia para emprender el viaje, para mantener el amor y sentirse satisfechos, o simplemente abandonan, siguen con el próximo, lo dejan y continúan con el siguiente, desaparecen y pasan al siguiente. La pasión no es una palabra factible. Es verdad que quienes hacen las cosas que les apasionan lo hacen mejor, pero no es un consejo útil. Y entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene la pasión? La pasión es un resultado. La pasión es energía. La pasión es el sentimiento que tienes cuando estás comprometido con algo que amas. La pasión es la sensación que tienes de que probablemente harías esto gratis. Y no puedes creer que alguien te pague por hacerlo. Y el error está en creer que la pasión es algo de nuestra vida privada, pero no debería aplicarse, por ejemplo, en nuestras carreras. Y creo firmemente que eres quien eres. Y cualquiera que diga soy diferente en casa que en el trabajo, en alguno de los dos casos estará mintiendo. Y el objetivo es hacer que todo lo que haces en casa, en el trabajo, sea algo que te entusiasme. Entonces, ¿cómo encuentras las cosas que te entusiasman? Bien, en realidad es más fácil de lo que creemos. ¿Cuáles son las cosas que te encanta hacer? ¿Cuáles son las cosas que harías gratis? ¿Sabes? ¿Cómo puedes recrear ese sentimiento y que te paguen? ¿Qué cosas hago el fin de semana? Me encanta y estoy muy involucrado en el mundo del arte. Me encanta ir a museos y galerías, pero me encantaría ir a ver espectáculos, porque quiero ver cómo otros interpretan el mundo. Eso me inspira, las nuevas ideas, los nuevos pensamientos. Me interesan nuevas formas de ver el mundo, en privado, y lo busco y pago dinero por ello, ¿correcto? Entonces, ¿debo tener una carrera en las artes? No. Significa que debo tener una carrera donde se exploren nuevas ideas, donde las personas experimenten y prueben cosas, y tengo que explorar nuevas ideas y probar cosas para estar tan emocionado de ir a trabajar todos los días como cuando salgo un sábado a la noche. Entonces, la idea de encontrar tu pasión es irónicamente simple porque deberías estar haciendo las cosas que disfrutas de vez en cuando. ¿Y cuáles son las cosas que disfrutas? Y luego, ¿cuáles son las cosas que amas? ¿Quiénes son las personas que amas y qué tienen en común? ¿Cómo explicas cuando las cosas no salen como suponemos? O mejor, ¿cómo explicas cuando otros son capaces de lograr cosas que parecen desafiar todo lo que suponemos? Por ejemplo, ¿por qué Apple es tan innovadora? Año tras año, tras año, tras año, son más innovadores que toda su competencia. Y sin embargo, es solo una empresa de computadoras, es igual al resto. Tienen acceso a los mismos talentos, las mismas agencias, los mismos consultores, los mismos medios. Entonces, ¿por qué parecen tener algo diferente? ¿Por qué Martin Luther King dirigió el movimiento de derechos civiles? No fue el único hombre que sufrió en los Estados Unidos antes de los derechos civiles. Y ciertamente no fue el único gran orador de la época. ¿Por qué él? ¿Y por qué los hermanos Wright fueron capaces de descubrir la primera máquina voladora? Cuando ciertamente había otros equipos que estaban mejor calificados, mejor financiados, y no lograron hacerla volar.
Los hermanos Wright lo superaron. Hay algo más en juego aquí. Hace unos 3 años y medio hice un descubrimiento. Y este descubrimiento cambió profundamente mi visión sobre cómo funcionaba el mundo. E incluso cambió profundamente la forma en que opero en él. Como resultado, hay un patrón. Como resultado, todos los líderes y organizaciones grandes e inspiradoras del mundo, ya sea Apple, Martin Luther King o los hermanos Wright, todos piensan, actúan y se comunican exactamente de la misma manera. Y es todo lo contrario al resto. Lo que hice fue codificarlo. Y es probablemente la idea más simple del mundo. Yo lo llamo el círculo dorado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Esta pequeña idea explica por qué algunas organizaciones y algunos líderes pueden inspirar y otros no. Déjenme definir los términos rápidamente. Cada persona, cada organización en el planeta sabe lo que hace al 100%. Algunas saben cómo lo hacen, ya sea que lo llamen su propuesta de valor diferencial o proceso patentado o su propuesta única de valor. Pero muy pocas personas u organizaciones saben por qué hacen lo que hacen. Y con el por qué no me refiero a obtener ganancias. Ese es un resultado, siempre es un resultado. Con el por qué quiero decir, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la creencia? ¿Por qué existe su organización? ¿Por qué se levantan de la cama en la mañana? ¿Y por qué debería importarle a alguien? Como resultado, la forma en que pensamos, actuamos o nos comunicamos es desde afuera hacia adentro. Es obvio. Pasamos de lo más claro a lo más difuso. Pero los líderes y las organizaciones inspiradoras, independientemente de su tamaño o de su industria, piensan, actúan y se comunican de adentro hacia afuera. Déjenme darles un ejemplo. Yo uso Apple porque es fácil de entender y todos pueden comprenderlo. Si Apple fuera como todos los demás, su mensaje de marketing podría sonar así. Hacemos grandes computadoras, están hermosamente diseñadas, fáciles de usar y amigables con el usuario. ¿Quieren comprar una? Y así es como se comunica la mayoría, cómo se hace la mayor parte del marketing o de ventas y como la mayoría nos comunicamos interpersonalmente. Decimos lo que hacemos y cómo somos diferentes o mejores y esperamos algún comportamiento, compra, voto o algo así. Aquí está nuestro estudio de abogados. Somos los mejores con los clientes más importantes a quienes apoyamos. Haz negocios con nosotros. Aquí está el nuevo automóvil con excelente rendimiento de combustible, tiene asientos de cuero, compra nuestro auto. Pero no es inspirador. Así es como Apple se comunica realmente. En todo lo que hacemos, creemos que desafiamos el status quo. Creemos en pensar diferente. La forma en que desafiamos el status quo es haciendo que nuestros productos estén hermosamente diseñados, sean fáciles de usar y amigables con el usuario. Simplemente hacemos grandes computadoras. ¿Quieren comprar una? Totalmente diferente, ¿verdad? ¿Están listos para comprar una computadora? Todo lo que hice fue invertir el orden de la información, lo que demuestra que la gente no compra lo que hacen, sino el por qué lo hacen. La gente no compra lo que hacen, ellos compran el por qué lo hacen. Esto explica por qué cada persona en esta sala se siente perfectamente cómoda comprando una computadora de Apple. Pero también nos sentimos perfectamente cómodos comprando un reproductor de MP3 de Apple o un teléfono de Apple o un DVR de Apple. Como dije, Apple es solo una empresa de computadoras. Nada los distingue estructuralmente de sus competidores. Ellos están igualmente calificados para fabricar todos esos productos. De hecho, lo intentaron hace unos años. Gateway presentó sus televisores de pantalla plana. Están calificados para hacer televisores. Han estado fabricando monitores durante años. Nadie compró uno. Y Dell presentó reproductores de MP3 y agendas electrónicas. Y hacen productos de gran calidad y pueden hacer productos perfectamente bien diseñados y nadie les compró ni uno. De hecho, hablando de eso, ni siquiera podemos imaginar comprar un reproductor de MP3 de Dell. ¿Por qué lo comprarían de una empresa de computadoras? Pero lo hacemos todos los días. Las personas no compran lo que hacen, compran por qué lo hacen. El objetivo no es hacer negocios con quienes necesitan lo que ustedes tienen. El objetivo es hacer negocios con personas que creen lo que ustedes creen. Y esta es la mejor parte. Nada de lo que digo es mi opinión. Todo se basa en la biología. No en la psicología, en la biología. Si miran un corte transversal del cerebro humano desde arriba hacia abajo, verán que el cerebro se divide en 3 componentes principales que se correlacionan perfectamente con el círculo dorado.
Nuestro cerebro más nuevo, nuestro cerebro Homo sapien, nuestra neocorteza, que se corresponde con el nivel del qué. La neocorteza es responsable de todo nuestro pensamiento racional y analítico y del lenguaje. Las dos secciones intermedias conforman nuestros cerebros límbicos y nuestros cerebros límbicos son responsables de todos nuestros sentimientos como la confianza y la lealtad. También es responsable de todo el comportamiento humano, la toma de decisiones, y no tiene capacidad para el lenguaje. En otras palabras, nos comunicamos desde afuera hacia adentro. Sí, las personas pueden comprender mucha información complicada, características, beneficios, hechos y cifras, pero eso no impulsará su comportamiento. Cuando nos comunicamos de adentro hacia afuera, hablamos directamente con la parte del cerebro que controla el comportamiento y luego permitimos que las personas lo racionalicen con las cosas tangibles que decimos y hacemos. De aquí es de donde provienen las decisiones viscerales. A veces pueden darle a alguien todos los hechos y las cifras y dirán, sé lo que dicen todos los hechos y los detalles, pero simplemente no se siente bien. ¿Por qué usaríamos ese verbo? No se siente bien. Porque la parte del cerebro que controla las decisiones no controla el lenguaje. Lo mejor que podemos decir es, no sé, simplemente no se siente bien. O a veces dices que estás liderando con tu corazón o con tu alma. Odio decirlo, pero esas no son partes del cuerpo que controlan tu comportamiento. Todo sucede aquí en tu cerebro límbico. La parte que controla la toma de decisiones y no el lenguaje. Pero si no sabes por qué haces lo que haces, y las personas responden al por qué haces lo que haces, entonces ¿cómo conseguirás que la gente vote por ti? O te compre algo, o aún más importante, te sea leal y quiera ser parte de eso que haces. Otra vez, el objetivo no es solo venderles a quienes necesitan lo que tienes. La meta es venderles a los que creen en lo que tú crees. El objetivo no es solo contratar personas que necesitan un trabajo, es contratar personas que crean en lo que tú crees. Siempre digo que si contratas personas solo porque pueden hacer un trabajo, trabajarán por el dinero. Pero si contratas a personas que creen en lo que tú crees, trabajarán con sangre, sudor y lágrimas. Y no encontraremos ningún ejemplo mejor que el de los hermanos Wright. La mayoría de la gente no conoce a Samuel Pierpont Langley. Y a principios del siglo XX, la búsqueda de la primera máquina voladora era como las .com de hoy, todos lo intentaban. Y Langley tenía lo que suponemos que es la receta del éxito. Es decir, incluso ahora cuando le preguntas a la gente por qué fracasó tu producto o tu empresa, siempre dan la misma combinación de las mismas tres cosas. Falta de capital, personal erróneo, malas condiciones del mercado, siempre son las mismas tres cosas. Entonces, analicémoslo. Samuel Pierpont Langley recibió $50,000 del Departamento de Defensa para descubrir esa máquina voladora. El dinero no era un problema. Ocupó un puesto en Harvard y trabajó en el Smithsoniano y estaba extremadamente bien conectado. Él conocía todas las grandes mentes del momento, contrató a las mejores mentes que el dinero pudo encontrar y las condiciones del mercado eran fantásticas. El New York Times lo seguía por todas partes y todos estaban apoyando a Langley. Entonces, ¿cómo es que nunca hemos oído hablar de él? A unos cientos de kilómetros de distancia en Dayton, Ohio, estaban Orville y Wilbur Wright. No tenían nada de lo que consideramos la receta para el éxito. No tenían dinero. Pagaron su sueño con las ganancias de su tienda de bicicletas. Ni una sola persona en el equipo de los hermanos Wright tenía educación universitaria, ni siquiera Orville o Wilbur. Y el New York Times no los siguió a ninguna parte. La diferencia era que Orville y Wilbur estaban motivados por una causa, por un propósito, por una creencia. Creían que si podían descubrir esa máquina voladora, cambiarían el curso de la historia. Samuel Pierpont Langley era diferente. Quería hacerse rico y quería ser famoso. Perseguía el resultado, perseguía las riquezas. Y entonces veamos lo que sucedió. Las personas que creían en el sueño de los hermanos Wright trabajaron con ellos con sangre, sudor y lágrimas. Los otros solo trabajaban por el salario. Y cuentan historias sobre cada vez que salían los hermanos Wright. Tendrían que llevar 5 juegos de piezas de repuesto porque esa es la cantidad de veces que se estrellarían antes de volver a cenar. Y finalmente, el 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright levantaron vuelo. Y no había nadie para verlos. Nos enteramos unos días después. Y otra prueba de que Langley tenía una motivación errónea es que el día que los hermanos Wright levantaron vuelo, él renunció. Podría haber dicho que era un descubrimiento increíble y que ahora mejoraría su tecnología. Pero no lo hizo. No fue el primero. No se hizo rico, no se hizo famoso, así que renunció. La gente no compra lo que haces, compran el por qué lo haces. Y si hablas de lo que crees, atraerás a los que creen en lo que tú crees. ¿Por qué es importante atraer a quienes creen en lo que tú crees? Por algo llamado la ley de difusión de la innovación.
Y si no conocen la ley, seguro conocen el término. El primer 2.5% de nuestra población son nuestros innovadores. El siguiente 13.5% de nuestra población son nuestros primeros usuarios. El siguiente 34% son tu mayoría temprana. Estos son tu mayoría tardía y estos tus rezagados. La única razón por la que estas personas usan teléfonos inteligentes es porque ya no pueden comprar teléfonos de disco. Todos nos ubicamos en lugares diferentes en distintos momentos, pero lo que nos dice esta ley es que si deseas el éxito del mercado masivo o la aceptación de una idea del mercado masivo, no la conseguirás hasta que alcances este punto de inflexión, entre el 15 y el 18% de penetración de mercado. Y luego el sistema se inclinará. Suelo preguntarle a las empresas cuál es su tasa de conversión en nuevos negocios y dicen alrededor del 10% con orgullo. Bien, puede ser más del 10%. Todos tenemos cerca del 10% que lo entiende. Es ese presentimiento de, oh, ellos solo lo entienden. El problema es cómo encontrar a los que lo entienden antes de hacer negocios con ellos versus aquellos que no lo entienden. Entonces, aquí está la pequeña brecha que tienen que cerrar, como Jeffrey Moore lo llama, cruzar el abismo. Como pueden ver, la mayoría temprana no intentará algo hasta que otra persona lo haya intentado primero. Y estas personas, los innovadores y los primeros en adoptar algo, se sienten cómodos tomando esas decisiones instintivas. Se sienten más cómodos tomando esas decisiones intuitivas que se basan en lo que creen sobre el mundo. Y no solo en qué producto está disponible. Estas son las personas que hacen fila durante 6 horas para comprar un iPhone cuando sale por primera vez, cuando pueden ir a la tienda la próxima semana y solo tomar uno del estante. Estas son las personas que gastaron los $40,000 en televisores de pantalla plana cuando salieron por primera vez, a pesar de que la tecnología era deficiente. Y por cierto, no lo hicieron porque la tecnología era tan buena. Lo hicieron para ellos mismos. Es porque querían ser los primeros. Las personas no compran lo que haces, compran por qué lo haces, y lo que haces simplemente prueba lo que crees. De hecho, las personas harán las cosas que prueban lo que creen. La razón por la que esa persona compró el iPhone en las primeras 6 horas y estuvo en la fila durante 6 horas fue por lo que ellos creían sobre el mundo y cómo querían que todos los demás los vieran. Ellos fueron los primeros. La gente no compra lo que haces, compran el por qué lo haces. Ahora, déjenme darles un ejemplo exitoso de la ley de difusión de la innovación. En el verano de 1963, 250,000 personas se presentaron en el centro comercial en Washington para escuchar al Dr. Martin Luther King. No se enviaron invitaciones y no había un sitio web para verificar la fecha. ¿Cómo lo hicieron? El Dr. King no era el único hombre en los Estados Unidos que era un gran orador. No era el único hombre en los Estados Unidos que sufrió antes de los derechos civiles. De hecho, algunas de sus ideas eran malas. Pero él tenía un don. No andaba diciéndole a la gente lo que necesitaban cambiar en Estados Unidos. En cambio, le decía a la gente en lo que creía. Creo, le dijo a la gente. Y las personas que creían lo que él creía, tomaron su causa y la hicieron suya, y se lo dijeron a otros. Y algunas de esas personas crearon estructuras para correr la voz a más personas. Y de repente 250,000 personas se presentaron en el día correcto, en el momento adecuado, para escucharlo hablar. ¿Cuántos de ellos fueron por él? 0. Fueron por ellos mismos. Lo que creían sobre Estados Unidos fue lo que los llevó a viajar en un autobús durante 8 horas para estar al rayo del sol en Washington a mediados de agosto. Es lo que creían. Y no se trataba de negros contra blancos. El 25% de la audiencia era blanca. El Dr. King creía que había 2 tipos de leyes en este mundo. Las que están hechas por una autoridad superior y las que están hechas por el hombre. Y hasta que todas las leyes hechas por el hombre sean consistentes con las leyes hechas por la autoridad superior, no podríamos vivir en un mundo justo. Y el movimiento de derechos civiles fue perfecto para ayudarlo a dar vida a su causa. Lo seguían no por él, sino por nosotros mismos. Y por cierto, pronunció el discurso "tengo un sueño", no el discurso "tengo un plan". Escucho a los políticos de ahora con sus planes integrales de 12 puntos, no inspiran a nadie. Porque están los líderes y están quienes lideran. Los líderes tienen una posición de poder o de autoridad, pero aquellos que lideran nos inspiran. Ya sean individuos o organizaciones, seguimos a quienes lideran, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Seguimos a aquellos que lideran no por ellos, sino por nosotros mismos. Y son aquellos que comienzan con el porqué, los que tienen la capacidad de inspirar a quienes los rodean.
o encontrar a otros que los inspiren. Muchas gracias. ¿Cuándo estás en tu mejor momento? Estoy en mi mejor momento cuando estoy rodeado de personas que creen lo que yo creo. Sé que parece una tontería, pero siempre intento tener la suerte de mi lado para ponerme en una posición de fuerza. Entonces, por ejemplo, alguien me preguntó ayer, ¿alguna vez te ha ido mal? Y pensé, no, en realidad no. Pero no es porque sea una especie de genio o algo así, sino porque pongo todo a mi favor. Es porque quiero estar cerca de personas que me quieren allí. Es decir, si soy la 10ª elección de alguien, probablemente lo rechazaré. Mientras que si soy su primera opción, realmente me quieren allí, por lo que es más probable que me comprometa, me apoyan y yo los apoyo. Y sí, estoy en mi mejor momento cuando tengo todo a mi favor, cuando elijo estar en un entorno donde se ven mis fortalezas. Déjenme contarles una historia. Un amigo mío y yo fuimos a correr al Parque Central. La organización de Roadrunners organiza carreras los fines de semana. Y es muy común al final de una carrera que un patrocinador regale algo. Manzanas, bagels o algo así. Y ese día en particular, cuando llegamos al final de la carrera, tenían unos bagels gratuitos. Había mesas para picnic preparadas y a un lado estaban los voluntarios. Sobre la mesa estaban las cajas de bagels. Y al otro lado había una larga fila de corredores esperando por su bagel gratuito. Le dije a mi amigo, vamos a conseguir un bagel. Y él me miró y dijo, no, esa fila es demasiado larga. Y dije, pero es gratis. Y dijo, no quiero esperar en esa fila. Y yo pensaba, pero es gratis. Y dijo, no, es demasiado larga. Y fue entonces cuando me di cuenta de que hay dos maneras de ver el mundo. Algunas personas ven las cosas que quieren y otras personas ven las cosas que le impiden conseguir lo que quieren. Yo solo podía ver los bagels. Él solo podía ver la fila. Entonces, caminé hasta la fila, me incliné entre dos personas, metí la mano en la caja y saqué 2 bagels. Y nadie se enojó conmigo, porque la regla es que puedes intentar conseguir lo que quieras, pero no puedes negarle a otro que intente conseguir lo que quiere. Ahora, tuve que sacrificar la elección. No pude elegir qué bagel quería. Obtuve el que conseguí sacar, pero yo no tuve que esperar en la fila. Así que el punto es, no tienes que esperar en la fila. No tienes que hacerlo de la manera en la que todos lo hicieron. Pueden hacerlo a su manera, pueden romper las reglas, pero no pueden interponerse en el camino de otra persona para que obtenga lo que quiere. Es la regla número 1.